Sin dilación, voy a presentar lo que va a ser el podcast del lunes de hoy, los lunes de Pau, en Patente de Corso. Hoy tengo el placer de traer a este podcast a una persona que conocí en la Feria del Libro, que se acercó a propósito a conocernos y a hablarnos de un proyecto del que vamos a estar hablando hoy, que se ha materializado en una plataforma que se conoce como Por una Justicia Independiente. Y bueno, yo traigo a Santiago, que me ha pedido que le describa como un ciudadano inconformista y que es el responsable, ¿no?, de este movimiento que hace una impugnación a la totalidad de lo que hoy se nos vende como un sistema judicial supuestamente independiente, pero que, como no podía ser de otra manera, siempre hay algo que rascar y Santiago se ha especializado en ello, se ha volcado en ello. Así que, sin más dilación y con el permiso del chat, que ya veo que estáis saludando todos, creo que os va a encantar este podcast. Doy la bienvenida a Santiago. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por contar con nosotros y además yo espero que los que nos estén escuchando pues saquen algo de provecho y puedan entender el porqué de muchas cosas y cómo poder defenderse de estas tropelías por parte de, en ciertos... no estamos generalizando, cuidado, no vamos a decir que todos los jueces se Sí, están plieguen como... al poder, pero bueno, pues vamos a explicar el porqué de muchas de sus decisiones. Vamos a explicar cuestiones que tienen que ver con los jueces y no tanto con los jueces, sino con quien se ha metido ahí, ¿no? Porque, bueno, la premisa de la división de poderes es algo que mucha gente obviamente no se cree, por A o por B, pero claro, estas cuestiones, si es, no solo tienen un aspecto informal, es decir, no solo hay presiones al ámbito judicial, sino que incluso se institucionalizan, se formalizan medidas de presión, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, contra los jueces y contra el sistema en su conjunto, que no mucha gente conoce. Yo lo he conocido por Santiago, porque yo soy jurista. Este viernes me examino para el examen de abogacía, a ver si todo sale bien. Y yo he visto una cara oscura, obviamente, del ámbito judicial. Hemos visto a jueces hacer muchas cosas, pero yo, en mi caso al menos, al margen de lo que viene a ser el Consejo General del Poder Judicial, el Constitucional y demás, no soy muy conocedor de alguna de las cosas que vamos a hablar hoy. Pero bueno, yo antes de entrar en materia, Santiago, te quería preguntar, ¿tú crees en la justicia independiente? Y segunda pregunta ligada a esta, ¿crees que en España tenemos algo así? La justicia independiente es absolutamente necesaria, es un pilar básico de la democracia o de cualquier sistema que quiera progresar, porque yo debo de tener la posibilidad de poder denunciar cualquier caso de supuesta corrupción, pero sea quien sea, es decir, sea el vecino de enfrente como que sea el presidente del gobierno o el rey o quien sea, es decir, yo como ciudadano si veo que pues presencia un delito tengo la obligación de denunciarlo. Es lo que dice la ley, ¿no? Tengo la obligación de denunciar la comisión de un delito, pero, claro, lo que quiero es que también eso se estudie y se analice y si esta persona tan importante pues ha cometido una ilegalidad, pues oye, pues que tenga sus consecuencias, ¿no? Entonces, ¿es necesaria una justicia independiente? Es fundamental. Es decir, si tú tienes controlado la justicia, tienes controlado el país, que es lo que veremos ahora, ¿no? En España existe la separación de poderes. Bien, bueno, pues eso podríamos discutir mucho porque que todos los jueces estén en el CGPJ y que los 20 vocales del CGPJ, es decir, los 20 vocales que gestionan, que dirigen el CGPJ, los elijan todos el Senado y el Congreso, dices, hombre, que la cúpula judicial, todos los 20 vocales los elijan el 10 el Senado y 10 el Congreso de los Diputados, suena un poco chusco. Bien, entonces es un poco feo, ¿no? Entonces ya de ahí parte, claro, luego los mensajes que nos están diciendo, no, es que el PP no quiere, no acata la Constitución porque hay que renovar los 20 vocales y tal. Pero bueno, es que la Constitución lo que dice es que hay que renovar los vocales, pero que deben de ser de alguna manera independientes, es decir, que los nombren los políticos, esto, ¿dónde está la separación de poderes, no? Y es lo que Sí. justamente vamos a explicar ahora.
Totalmente. Una de las cosas que más a nivel internacional y aquí en España se ha denunciado es esa intervención tan flagrante del Ejecutivo en lo judicial, algo que mucha gente no entiende. Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial en realidad no forma parte del Poder Judicial como tal, sino que es un órgano a medio camino, se dice, entre el Ejecutivo y el Judicial. Pero obviamente tiene mucha influencia en lo que pasa en el Poder Judicial. Y no solo eso, sino de que a los jueces hay otros organismos, ¿no? Como uno de los organismos que me has comentado tú mismo, que es el de la Comisión Disciplinaria, a través de los cuales, claro, se condiciona lo que es la actividad del juez. ¿Qué es eso de la Comisión Disciplinaria y cómo es que puede llegar a ser algo tan importante? Mira, si me permites dar un poco más atrás a lo que has dicho tú antes del CGPJ de los 20 vocales. Esos 20 vocales son los que se encargan de los nombramientos de los jueces de alto rango, ¿vale? Pero es que casualmente también se encargan de nombrar los jueces del Tribunal Supremo, que se va a encargar de la instrucción de los procedimientos de los políticos que están aforados. Es decir, sí, y de la casación, de la unificación de la doctrina en España, sí. Ahí está, pero sobre todo, por ejemplo, tú imagínate un político que es denunciado. Ese político, si es denunciado, al estar aforado, solamente se le puede instruir en el Tribunal Supremo, pero una sala muy concreta. Entonces, claro, la guerra está en intentar poner tus peones en esa sala que se va a encargar de fiscalizar a los políticos. Es decir, si tú imagínate que los 20 vocales son del color verde, ¿vale? Pongan verde, o me da lo mismo, el color verde. Vamos a decir amarillo incluso. Amarillo, venga. Si los 20 vocales son del color amarillo, van a intentar, lógicamente, porque tienen más afinidad con los jueces de color amarillo, entonces pondrán jueces de color amarillo. Si uno de los políticos es de color... Puedes decirle que tú quieras, es libre de decirle rosa, si un político es de un color, si el político es de un partido del color rosa, los jueces que son del color amarillo le deben un favor al del color amarillo, pero al del color rosa no. Entonces van a ver si le interesa o no, bueno, pues tratar con cariño a ese político de color rosa, del partido rosa, ¿no? Entonces, claro, es fundamental, es decir, la sala del Tribunal Supremo que se va a encargar de instruir, de investigar, de analizar, y condenar al político, lo elige el propio CGPJ, los 20 vocales que son nombrados por Congreso y Senado. Por lo tanto, la guerra está ahí. Entonces, por eso cuando te dicen el PP que si no quiere la Constitución, el PSOE... Lo del Constitucional fue un bochorno porque era... Ninguno de los dos hablaba públicamente de la vergüenza que representaba el hecho de que el Constitucional aún dependa de nombramientos políticos y los dos luchaban por hacer valer un discurso de que no, ellos estaban defendiendo el Constitucional contra el ataque de los otros. Ninguno cuestionaba la naturaleza del Constitucional, de la elección de sus miembros. Se fue reírse de los españoles. Para mí eso fue... Que me acuerdo que nos levantamos ese día con tweets como golpe de Estado. Bueno, pues ya veis el golpe de Estado que ha habido, terrible, y que es que todo sigue igual. O sea, todo sigue igual porque cada gobierno se va turnando y llegan a ese pacto tácito de conformar el Tribunal Constitucional en base al pacto, en base a la posición de dominio que tiene el partido en el gobierno, pero ese pulso se puede dar y ya se había dado antes, pero no, golpe de Estado. Bueno, hoy no estamos aquí para hablar tanto de eso, pero quería mencionarlo porque fue increíble. Ahí está. Entonces, es que tiene mucho que ver porque luego tocaremos el tema constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acabamos de dar la clave de todo, la comisión disciplinaria. Dentro del CGPJ, que es el órgano que reagrupa a todos los jueces de alguna manera. Cuidado, el CGPJ no puede dar indicaciones a los jueces, está prohibidísimo. El CGPJ no puede decir, oye, vamos a aplicar la perspectiva. No, los jueces son ellos mismos los que interpretan las leyes y son los responsables, ellos de sus sentencias. Entonces, el CGPJ no puede dar indicaciones, está prohibidísimo. Bien. Pero en el Consejo General del Poder Judicial hay un organismo que se encarga de que los jueces hagan bien su trabajo, que se llama Comisión Disciplinaria. Es el órgano que juzga a los que juzgan. Oye, pues hay jueces que retrasan mucho las sentencias. Hay jueces que, pues son un poco, que hacen mal las cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí es donde interviene la Comisión Disciplinaria. ¿Qué es lo que ocurre? No sé si os acordáis
recordaréis que hubo un caso muy interesante en Andalucía, de los ERE de Andalucía, que había una juez que se llama Mercedes Alaya. Entonces, no sé Los si, bueno, 800 millones, ¿no? De los seres andaluces. Los ahí está. 800 Entonces, millones. Sí, sí. bien, ahí está. Entonces, en ese caso, pues la juez estaba estaba instruyendo el caso de los ERE, estaba investigando, y bueno, pues se ve que hay gente que le molestó, bueno, que no les gustaba. Y entonces intervino la comisión disciplinaria, entonces lo que hizo fue invitarla a un traslado. Pues oye, lógicamente, si ella va contra el poder del gobierno, pues hombre, pues, esto es una de las Sí. consecuencias. Hay otro caso que a nosotros nos toca más de cerca, fue el juez instructor de la Operación Valle, ¿no? Con la que legalizaron el partido, bueno, y Roberto fue a la cárcel por esto. El juez instructor era un hombre, Eloy Velasco, que le gusta mucho tomarse la justicia por su mano, voy a decir, y aunque sea juez, esta expresión no la digo en el buen sentido, y al hombre al final también le propusieron trasladarse porque caso que tocaba, caso que convertía en un infierno. Y sí, ¿no? La comisión disciplinaria se convierte pues, como en ese órgano como indicativo de lo que tendrías que hacer para evitar problemas también, entiendo, ¿no? Ahí está. Entonces, esa comisión disciplinaria, pues es un órgano que evita que los jueces hagan mal su trabajo. Bien. Pero claro, ¿quién juzga a los jueces? Comisión disciplinaria. ¿Quién conforma esa comisión disciplinaria? Eso es lo que es importante. En la actualidad son 7 miembros, 4 son magistrados, es decir, que saben de qué va la historia, son magistrados. Sí, Luego 3 son gracias a Dios. ilustres del mundo del derecho. Ahí Vale. está, son gente que tiene estudios, que tiene idiomas, que, bueno, saben muchas cosas y han vivido la vida y saben lo que es, ¿no? Pero claro, Han luego vivido la tienes vida. 3 que son, bueno, que oye, saben lo que es vivir y el día a día, ¿no? Sí, 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 te entiendo, te Eh, entiendo. Ahí está. Y entonces luego tienes 3 que son ilustres del mundo del derecho. Una de ellas es una persona que se llama Ángeles Carmona y ella es una secretaria judicial que ahora se llama... Letrado de la Administración de la Justicia. eso es. Antes se llamaba secretaria judicial y ahora es letrado de la Administración de Justicia, que han estado en huelgas hasta hace poco tiempo. Bueno, entonces Ángeles Carmona, ella era letrada de la Administración, es letrada de la Administración de Justicia, no es magistrada, pero está en la comisión disciplinaria. Y dices, bueno, qué cosa más curiosa, porque, hombre, para jugar a los magistrados tienes que tener un buen bagaje. Bueno, pero lo que pasa es que ella es la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. Eso es muy Ojo a esto. importante. Ojo a esto porque aquí ya entramos en materia. Ahí está, Acordaos entonces, del observatorio. ahí está. Entonces, la pregunta que te haces es, ¿qué tiene que ver el observatorio, que en principio está para defender a las mujeres de los hombres maltratadores que abusan continuamente de las mujeres? Y, oye, ¿qué hace ese observatorio? Que es el que hace los informes sobre las denuncias falsas. El observatorio es el que forma a los jueces en temas de perspectiva de género. Está diciendo los Vamos jueces... por parte, vamos por parte. Este observatorio es el que sacó el famoso informe de solo hay un 0,001 de denuncias falsas, porque cogían y decían, solo se ha condenado a esta gente por hacer denuncias falsas, entonces todas las demás no eran denuncias falsas, da igual que se archiven, da igual que no lleguen a buen puerto. No, las únicas denuncias falsas son las que han sido condenadas, ¿no? Entiendo que es este mismo órgano y el que después hace, encima es el que mete la ideología de género en los juzgados, que eso y por hacer este inciso, hay muchas feministas que se quejan de nosotros porque decimos que esto es algo que se está convirtiendo en dominante y no entienden que nosotros no es que digamos que todos los jueces sean feministas, no somos gilipollas, hemos visto a más jueces que ellas seguramente, nos ha tocado ir a muchos juicios distintos y muchos de ellos además por violencia contra la mujer porque hemos ayudado a muchas mujeres en procesos así. Pero lo que está claro es que hay una tendencia que se viene marcando además, si no me equivoco Santiago, este órgano se crea con Aznar, o sea, no por nada, sino porque ya el lobby feminista y lo que era esa perspectiva empezaba a coger fuerza, ¿no? Ahí está. Entonces, se crea en el año 2002 con Aznar y el primer presidente es Enrique López López, del Partido Popular, que ahora estuvo en la Comunidad de Madrid como consejero, pero en el año 2004 es cuando ya tiene mucha importancia con Zapatero. Se crea en el año 2002 con Aznar, pero en el año 2004 con Zapatero es donde coge el empaque. Entonces, en el año 2004, la presidenta del observatorio se llama Montserrat Comas, es magistrada. Y entonces, bueno, pues como es una persona que sabe mucho, sabe idiomas y tiene muchos estudios, pues también le ponen a presidir.
la comisión disciplinaria, Pau. Es decir, Claro. la presidenta del observatorio es también la presidenta de la comisión disciplinaria 2004. Y entonces, ¿quién está el ministro de Justicia? Juan Fernando López Aguilar y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Fiscal general del Estado. Claro, para que nos hagamos una idea, la persona que preside la comisión disciplinaria es un cargo político. Pues esto tiene que quedar claro, meridianamente. Claro, al ser jueza, parece que no lo es. O sea, porque yo creo que, no, hasta cierto punto la gente dirá, es jueza, es normal que está ahí, pero no, es que además está a la cabeza del observatorio. Esto yo creo que es fundamental porque es una de las conexiones más importantes que hay aquí. Claro, Perdona, sigue, entonces, sigue. lo que es importante es que desde el año 2004, hace ya 19 años, esa perspectiva de género ya está controlando, ya está en la comisión disciplinaria de los jueces. ¿Qué es lo que ocurre? Los políticos quieren lo mejor para los ciudadanos y lo hacen muy bien. Y claro, por eso entiendo que han puesto de presidenta de la comisión disciplinaria a la presidenta del observatorio, porque hay que defender a las mujeres, porque están, Claro, es tremendo. claro. La violencia de Estaba género en por su la calle, agenda ¿no? defender lo máximo. O sea, como, ¿cómo puedo cubrir las necesidades de la población española haciendo esto? Sí, seguro que pensaron así respecto a esto. Ahí está. De hecho, las cifras del año 2004 de homicidios de hombres a mujeres se ha mantenido ahora en el 2023, se mantiene igual. Sí. Entonces, hay gente muy mal pensada que dice ¿qué hace el observatorio si no han conseguido reducir el número de homicidios? Pero bueno, eso es otra cosa porque los políticos siempre piensan en lo mejor para nosotros, como ciudadanos. Entonces, bueno, Voy a llamar de vez en hasta el cuando, podcast. Se va a llamar así. Los políticos siempre piensan en lo mejor para los ciudadanos. Quiero que se llame así este podcast. sí, efectivamente. Pau, son gente que tiene estudios y tiene idiomas. Idiomas, tiene Entonces, idiomas. Joder, perdona, siga Santiago, que no para de cortar. sí, ahí está. Entonces, lo que es muy importante es que, ¿qué hace? Vamos a que hay un observatorio muy bien, pero que ese observatorio para proteger a las mujeres esté en la comisión disciplinaria, mira, creo que vosotros, como Frente Obrero, si estuvierais en la comisión disciplinaria como el miembro como experto en leyes, seguramente lo haríais a lo mejor igual o incluso a lo mejor un poquito mejor que ese observatorio, porque ahora lo que es importante es ¿qué pasa? ¿Quién es realmente el observatorio? Entonces, por ejemplo, en los enlaces que vais a facilitar, el observatorio que está dentro del CGPJ lo componen el ministro del Interior, que se llama Fernando Grande Marlaska. La ministra de Justicia, que es Pilar Llop. La ministra de Igualdad, Irene Montero. Y el fiscal general del Estado, que es Álvaro García. Antes era Dolores Delgado. Es decir, estos 4 cargos nombrados por el presidente del gobierno, el presidente del gobierno nombra 4 cargos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, nombra a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Más el fiscal general del Estado. Entonces, esos 4 cargos son los que controlan, dirigen, participan del observatorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tenemos que ser conscientes es que ese observatorio, que supuestamente está para defender a las mujeres, en realidad es para que el gobierno de turno pueda interferir en algún procedimiento. Siempre en nuestro interés, porque el gobierno siempre piensa en nosotros. Entonces, claro, si el gobierno interfiere en un proceso judicial es para intentar protegernos de la gente mala que hay fuera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el gobierno controlando un organismo, Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que está en la comisión disciplinaria? La presidenta está en la comisión disciplinaria. Y en el año 2004, Montserrat Comas era la presidenta de la comisión disciplinaria y de la comisión disciplinaria. O sea, y del observatorio. Perdón. Sí. El observatorio y la comisión disciplinaria. Es decir, es que es bestial, esto es brillante. Es de gente muy inteligente. Eso demuestra que esta gente tiene muchos estudios y saben mucho de idiomas, la gente que nos está dirigiendo. Y siempre lo hacen en nuestro interés. Es decir, porque esto, claro, porque nos intentan proteger de algunos jueces que lo están haciendo mal, ¿no? Entonces, hay gente mal pensada que dice, oye, Santiago, entonces me estás diciendo que todas las denuncias que ha habido contra el gobierno por motivo del COVID, el tema de la pandemia, que es el comité de expertos, las mascarillas y tal, oye, que se han archivado todas, es porque puede ser. Yo no estoy diciendo que vamos a ver, una cosa que es importante, no podemos afirmar que el gobierno utilice esa cadena de mando. Eso es lo que es muy importante. ¿Existe una cadena de mando? Sí.
Y eso es lo que se puede denunciar ante Europa. Porque como ciudadanos, porque yo entiendo que nuestros gobernantes lo que quieren es que vivamos felices y contentos y tengamos los mismos derechos todos. La clase trabajadora, la clase media, la clase dirigente, los ricos, los pobres, los hombres y las mujeres. Y claro, por eso están ahí interfiriendo en el Poder Judicial. Sí. Para nuestro interés, evidentemente, para protegernos. Pero claro, Claro, es que Europa Hmm. no lo acepta. Claro. Europa son unos fascistas, no aceptan que el gobierno intervenga en el Poder Judicial. A Europa le parece feísimo. Con esto entramos en uno de los Claro. temas que tenemos que tocar hoy obligatoriamente, que es la poco conocida sentencia de Europa en la que condenan a Rumanía por falta de independencia judicial del TJUE. ¿Cómo es eso de que no aceptan que haya intervención política? Porque, bueno, mi opinión sobre la Unión Europea no es muy buena, pero tampoco hay que ser muy listo para ver que hay herramientas que podemos utilizar, obviamente, en nuestro favor. En este caso, igual que en otros. Nosotros, por ejemplo, íbamos a impugnar la sentencia que le cayó a Roberto a Europa, aunque al final por una cuestión de abogados se ha quedado en otra cosa. Pero en Europa, obviamente, yo no creo que velen por la independencia judicial, pero obviamente hay jueces que se tienen que pronunciar, jueces y jueces. Y en este caso estamos hablando de una sentencia en la que se condena a Rumanía. ¿En qué se basa esto? O sea, ¿cómo ha sido el tema de Rumanía? Bueno, esto es un señor, un ciudadano rumano, que él denuncia a un juez por supuesta corrupción. Vamos a ver, eso de que los jueces son corruptos, este ciudadano un poco está fuera de sí. Denuncia a un juez por prevaricación, supuesta prevaricación. Y claro, luego lo denuncia, pero no prosperan. Y entonces él se da cuenta que este juez tiene un vínculo directo con miembros de la comisión disciplinaria rumana. Y entonces dice, hombre, vamos a ver, yo nunca voy a tener un juicio justo aquí en Rumanía porque, claro, este juez supuestamente prevaricador tiene vínculos con la comisión disciplinaria. Entonces, él, en la audiencia provincial de Bucarest, pues se ve que este señor, el rumano, es un poco... le gusta meter bulla como vosotros y entonces lo que dice es la audiencia provincial de Rumanía, bueno, venga, pasa esto al TJUE. Entonces, claro, él solicita que el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vea su caso porque él entiende que nunca va a tener un juicio justo en Rumanía porque este juez, supuestamente prevaricador, tiene vínculos con miembros de la comisión disciplinaria. Oye, y sorprendentemente, estos de Europa han dicho, oye, eso es muy feo. ¿Cómo? Sí. Oye, que es muy feo, que la comisión disciplinaria no es independiente. Uy, muy mal Rumanía, oye, muy mal. Porque la comisión disciplinaria, que es el órgano que sanciona a los jueces, debe ser independiente e imparcial. Independiente e imparcial, son los dos conceptos, independencia e imparcialidad. Entonces, claro, le han dado un toque de atención a Rumanía y la sentencia es de hace 2 semanas, es magnífica, es brillante y además es que insiste que si no está garantizada la independencia judicial, es que el juicio pues se tiene que no es correcto, no está bien, es nulo, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Porque claro, Rumanía es otro país, ahí hacen, ¿sabes? Ahí los rumanos es muy feo intervenir la comisión disciplinaria. Aquí en España no, aquí en España la comisión es totalmente independiente. ¿Tú qué opinas, Pau? Hay uno de los miembros que es un caballo de Troya. Claro, entonces aquí uno de los miembros es un caballo de Troya del gobierno. Insisto, yo no me estoy metiendo con el gobierno ni con la comisión disciplinaria de los jueces. No. El gobierno siempre hace lo mejor para nosotros. Siempre está preocupado en que la población mejore, pues podamos disfrutar de unas leyes y unos derechos, ¿no? Entonces, claro, pero en España hay un miembro que es la presidenta del observatorio que está en la comisión disciplinaria. Entonces, claro, tú imagínate si nosotros copiamos lo que han hecho el rumano, ¿sabes? No. Y presentamos una cuestión prejudicial. Entonces, nosotros lo presentamos aquí en España ante el juzgado español. Le decimos, oye, juez español, yo voy a tener un juicio justo sabiendo que hay una comisión disciplinaria, que uno de los miembros es la presidenta del observatorio, que es feminismo. Bueno, pues las mujeres, pues lógicamente ese observatorio está para proteger a las mujeres y las mujeres nunca mienten y por eso no existen falsas denuncias. Por eso que tú cuestiones o que tú digas que haya falsas denuncias,
poco feo por tu parte, Pau. No existen las falsas denuncias. Otra Hay cosa es cómo se no, contabilicen, claro, porque lógicamente... son los mismos que aprobaron la Ley Integral de Violencia de Género en la que se condena a un hombre con mayor pena que a una mujer por el simple hecho de ser hombre. Sí, son la misma gente. Entonces, bueno. Tú Claro, estás, entonces, aquí Santiago, para que la gente lo entienda un poco, ¿puedes explicarnos qué es eso de una cuestión prejudicial? ¿Cómo, si yo mañana tengo un juicio en el que sospeche que se pueda dar esta situación, puedo presentar un escrito de este tipo? ahí está. Entonces, la cuestión prejudicial es un escrito que se presenta en español y al juzgado español. Y lo que estás presentando es, oye, voy a tener un juicio justo en estas condiciones. Entonces, no olvidemos que todos los juzgados españoles también son juzgados europeos. Y cuando España se adhiere a la Unión Europea, le dice, oye, pues yo voy a acatar lo que se llama el Estado de Derecho. Yo voy a respetar el Estado de Derecho, primero, y segundo, acepto la supremacía, la soberanía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que si hay un caso muy gordo, pues oye, el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, no, no, no. Esto es Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está en Luxemburgo. Entonces, tú aceptas como país europeo que ellos estén por encima de los juzgados nacionales. Y es una de Por las eso historias que cuando había con agotas, Alemania, porque los... perdona, Santiago, cuando agotas la vía interna, cuando agotas todos los recursos aquí, puedes acudir efectivamente al TJUE, para que la gente que lo sepa. Ahí está. Entonces, en realidad, un detalle que es importante, el TJUE tiene unas funciones que es unificar un poco los criterios de los legisladores, de las leyes, ¿no? Bien, pero hay una cosa que es fundamental. El TJUE tiene la obligación de intervenir si hay una amenaza a las finanzas europeas. Es Esto es decir, el importante. TJUE eso de hablar de que si la custodia compartida, que si denuncias falsas, que si el COVID, que si la... Estos son... Bueno. Pero otra cosa es que tiene la obligación de intervenir si hay la pasta. O sea, la pasta amenaza a las finanzas europeas. Entonces, lo que nos sugieren es que nosotros expliquemos esta cadena de mando de, oye, ¿qué hace el gobierno? Insisto, el gobierno siempre es para ayudarnos a nosotros, pero bueno, ¿qué hace el gobierno con esos 3 ministros y el fiscal general del Estado controlando un observatorio cuya presidenta está en la comisión disciplinaria? Oye, si hay un supuesto despilfarro o supuesta corrupción de las ayudas europeas a España, pues hombre, es posible que no se investigue. Cuidado, no estoy diciendo que no se esté investigando, pero casualmente hasta ahora no se están investigando. Es verdad que en España estamos todo muy bien. Qué casualidad, Pero, macho. oiga, ahí está. A Europa no la garantizas el que si hay un caso de posible corrupción o despilfarro, se investigue. Entonces, hay gente mal pensada que te hablará, oye, pues es verdad, España había dado 53 millones a las líneas aéreas Plus Ultra, que eran de Venezuela, que no tenían nada que ver ni con España ni con España ni con Europa. Entonces, hubo un juez que empezó a instruir. Luego, ¿qué ha pasado? Se ha archivado. Y entonces, 53 millones europeos de España se han ido a Venezuela. Oye, que siempre el gobierno lo hace por nuestro bien. Pero claro, yo como clase media, yo me pregunto, Europa nos está dando una cantidad ingente de dinero, pero a mí me están subiendo los impuestos, me están subiendo el precio de muchísimas cosas, le echan la culpa a mucha gente, a los de fuera. Pero oye, si España recibe tanto dinero, ¿dónde está? Es decir, Bueno, esto, por tengo hacer un amigos que han inciso, colocado placas solares y no han recibido el dinero. es que, bueno, ahora mismo, que yo sepa, la Comisión Europea está presionando a España para que explique qué ha pasado con los fondos europeos. ¿Qué ha pasado detalladamente con los fondos europeos? Que han sido una millonada, que se iban a repartir entre agentes económicos y sociales y tal. Y no hay una respuesta formal de la hoja de ruta que han seguido ese dinero. También quiero decir una cosa, porque no quiero que tampoco la gente se crea aquí que Europa, vamos, nos salva el culo, ni que estamos siendo unos egoístas o no sé qué. Bueno, la clase política española, yo no, lo voy a decir yo, esto lo digo yo en mi nombre, es una clase política corrupta y que juega con nuestra vida y con nuestro dinero, pero eso no implica que Europa no haga lo mismo. O sea, Europa bueno, con la crisis y los hombres de negro alemanes y la troika, nos condenó a estar endeudados hasta el cuello y siguen recordándonoslo. Mirad lo que les pasó a Grecia y
Ahora con los fondos europeos, la gente no sé cómo se cree que no vamos a tener que pagar un precio, pero claro que lo vamos a pagar. Todo esto se paga y si no es en dinero, es en acción política. Seguimos siendo serviles y no hay manera de saber dónde está ese dinero. No lo sabe ni Europa, para que os hagáis una idea, o al menos no lo sabe la señora que lo preguntaba en la comisión. Ahí está. Entonces, ese dinero que en principio no nos están regalando, porque una parte la estamos aportando nosotros a Europa y la otra parte se la tenemos que devolver. Oye, lo que tenemos que como ciudadanos es preguntarnos dónde está. Seguramente se está utilizando muy bien esas ayudas, evidentemente, pero bueno, nosotros como clase media dices, Bueno, yo no ¿dónde sé ni está? si, yo no sé si qué pone esa categoría, Santiago. Aún no puedo No, considerarme clase media. bueno, Pero bueno, sigue, es una tontería, es una tontería. bien, Ay, pero yo madre te mía. veo que tienes medios, tú sabes idiomas, tú sabes, tú tienes Claro, yo sé estudios. idiomas, eso ya, claro, eso podría ser prácticamente presidente de la comisión de la comisión disciplinaria, por ejemplo. Bueno, Ay, seguramente lo madre mía. harías mejor que mucha gente, porque, vamos a ver, estos turnos, estos cargos son rotatorios. Es decir, ahora mismo el gobierno está el PSOE con Podemos, pero antes estaba el PP y Sí, antes estaba Zapatero. Entonces, en realidad esto no es una cuestión de colores, sino de rojos o de verdes, sino que es totalmente. la casta gobernante que lo ha hecho muy bien. Entonces, la casta gobernante están aforados. Luego tienes grupos especiales que son, es decir, que si las mujeres maltratadas, que si el colectivo LGTB, que si los ocupas, que si los inmigrantes, es decir, hay un principio básico, yo creo que o somos todos iguales, artículo 14 de la Constitución, para lo bueno y para lo malo, o bien hay que empezar a crear pequeños grupos. No lo sé, porque yo no tengo tantos estudios para ver qué es mejor para nosotros, si somos todos iguales o luego que haya diferentes grupos y tengan prebendas especiales. No lo sé, qué es lo que Mm. opináis vosotros, pero yo por lo menos creo que todos No, iguales, ¿no? nosotros creemos, porque, a ver, en derecho esto, pues por ejemplo, un caso donde se ve muy claro que obviamente la justicia debe tratar de manera distinta es cuando eres menor, por ejemplo, ¿no? O cuando eres discapacitado y tienes, por lo tanto, afectada tu capacidad jurídica, ¿no? Entonces, obviamente hay situaciones en las que la justicia, porque el derecho, aunque proclame principios absolutos, en realidad el derecho existe a posteriori de lo que pasa en la calle y en lo que pasa en la realidad y por lo tanto el derecho, pues obviamente se tiene que adaptar y tiene que aspirar a esa igualdad efectiva, yo creo, de los ciudadanos, de un derecho de derecho a un proceso judicial justo, con un juez independiente, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado aquí es que se ha creado el relato este feminista supremacista, que después se ha convertido en el relato de las identidades, que más que un intento por solventar problemas reales, se convierte en un caladero de votos, ¿vale? Y esto es clave para entender lo que ha pasado en España con el feminismo y lo que ha pasado en Estados Unidos con la política de identidades. Porque mucha gente se cree que es porque ahora es que nos dan mucha pena a las minorías, ¿no? La gente, no, los progres de toda la vida, antes les preocupaban mucho los pobres y ahora les preocupan mucho las identidades marginadas por el sistema heteropatriarcal blanco y sus muertos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que les pasó, igual que en Europa, es que la clase obrera obviamente cada vez confiaba menos en lo que era la vieja izquierda socialdemócrata y tal, porque se habían convertido en un apéndice del poder. Y lo que ocurrió es que de repente los votos de la clase obrera ya no eran un voto determinante para ellos, era un voto de castigo. ¿Qué pasa? Cuando tú te conviertes en el partido de los inmigrantes, por ejemplo, y conviertes tu política migratoria en un suicidio para tu país, pero en un plato muy apetitoso a primera vista para la gente que está intentando sobrevivir en otros países, ¿no? De repente tienes a millones de votantes. Millones de votantes, no ellos a lo mejor, pero sí sus hijos o la gente que consiga la nacionalidad en un futuro. Y con esto ha pasado exactamente lo mismo. Tú lo has dicho, los casos de violencia de género, como o sea, la categoría que utilizan ellos, más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no con esa categoría, siguen igual. O sea, la realidad es que esa guerra abierta contra el supuesto patriarcado casi islámico que se supone que tenemos en España, que no existe, al menos no así, ha sido una vía de colocarse en cargos públicos, conseguir votos y crear un relato que les viene muy bien, pero que al final también les ha enterrado, por cierto, porque hasta el PP ahora es feminista, todo el mundo es feminista, todo el mundo piensa en el LGTBIQ+, y, y bueno, es como un caladero de votos. Entonces yo creo que no tiene nada que ver con la igualdad jurídica, que se han inventado preceptos que les han
que les han servido para justificar aberraciones jurídicas que en realidad no solucionan nada. La ley del solo sí es sí. Yo creo que es uno de los ejemplos más catastróficos de todo esto, aunque la ley de violencia de género en muchos sentidos también. Y al final lo que buscan no es obviamente un derecho que se ajuste a una realidad desigual, sino un derecho que les sirva a ellos para vivir de una realidad que puede ser desigual o que a lo mejor hasta se la inventa. Esa es mi opinión al menos, creo que la comparten muchos camaradas míos, pero es que es oportunismo barato, o sea, es vendernos una moto que no está, que es humo. Y sobre todo es una oportunidad para meter un caballo de Troya. Es decir, desde el año 2004 el observatorio ha sido un caballo de Troya del gobierno para participar, para intervenir en los procedimientos judiciales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Seguimos con el relato que tú hacías, muy interesante. Entonces, tenemos el primer presidente del observatorio, Enrique López, del Partido Popular, nombrado por el Partido Popular, una persona encantadora. Luego teníamos Montserrat Comas, ella era feminista socialista. Luego le sucedió Inmaculada Montalbán Huertas, también nombrada por el PSOE. E Inmaculada Montalbán Huertas, ¿sabes dónde está ahora? ¿Dónde? Es la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Hostia. Entonces, ¿y quién es el Perdón, tío, presidente? no he conectado nombres, perdón. ¿Quién es el presidente del Tribunal Constitucional? Cándido Conde Pumpido, el fiscal general del Estado, que en el año 2004, casualmente, durante su reinado, iba a decir, pero no, ¿cómo se dice? Mientras que era el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, pues bueno, la presidenta de la comisión era realmente la presidenta del observatorio, Montserrat Comas. Entonces, claro, ese fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ya deja luego la fiscalía, va al Supremo y ahora es el presidente del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ahora en la actualidad tienes de presidente en el Tribunal Constitucional al fiscal general del Estado del año 2004, que ahora es el presidente del Tribunal Constitucional, y ahora mandato, efectivamente. Iba a decir Gracias, reinado, comunero. el mandato, efectivamente. Si es que tenéis estudios y se nota, se nota. No, idiomas, ¿sabes? Idiomas, ahí está. Entonces, bueno, y la vicepresidenta es del mismo perfil. Inmaculada Montalbán Huertas, que también es progresista, también es del PSOE y también es feminista, que era la anterior presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica de Género. Repito, el Estado está siempre para protegernos y lo hace lo mejor posible. Pero bueno, me suena un poco chusco que el presidente y el vicepresidente del Tribunal Constitucional sean del mismo color, porque ahora mismo todas las leyes que son de ese color, unas leyes van a prosperar y las del otro color no van a prosperar, lo cual eso yo creo que es... Hay que tener en cuenta cuántas cuestiones de constitucionalidad se plantearon ante la ley de violencia de género, por ejemplo. Cientos. Muchísimas. Fueron cientos, los jueces se negaban a aplicar eso, pero claro, en esa época porque así es la democracia en España, tocaba un tribunal constitucional sociata, voy a decir, ¿vale? Claro, da que pensar que ahora ya nadie le apetezca hacer eso porque, vamos a ver, también te digo, es que Rajoy, el PP, mucho habla ahora Feijóo, no van a derogar nada, porque son gente que sabe utilizar estas cosas a su favor. A lo mejor derogan la ley trans, por ejemplo, porque como no afecta a un porcentaje nada significativo de la población y ya existen leyes autonómicas que les hacen la cama, dirán, bueno, pues esto lo derogamos y lo utilizamos de manera populista. ¿Por qué no opina de la ley de violencia de género? ¿Por qué ni siquiera opina? Es que la ley del solo sí es sí. La ley del solo sí es sí. El PSOE ha tenido que corregirla, pero es que aún hay mil cosas que sirven de precedente para que a nivel judicial pasen cosas terribles. Una arbitrariedad judicial en torno a, por ejemplo, a la incapacidad del juez de hacer una práctica de prueba decente. O sea, estamos hablando de leyes que pueden ser muy negativas también para la población. No van a derogarlo. ¿Y por qué tampoco? Porque como está explicando Santiago, y esto pasa igual que en el Tribunal Constitucional, pues pasará igual con el observatorio y con la comisión, son órganos que, vale, sí, ahora los tienes tú, pero es que los voy a tener yo. Y entonces, si aquí hay un pacto tácito de que al final todos vamos a meter mano, tú me creas esto, mañana el Observatorio de Igualdad, si se ponen tontos, se llamará el Observatorio de la Familia y servirá para lo mismo. O sea, es que el problema no son los colores, es justamente esa casta, están enquistados, son un cáncer.
lo peor, de verdad. Ahí está. Entonces, lo que es muy Pero, interesante, hay que ser positivos porque dentro, por un lado, el gobierno lo intenta hacer lo mejor para nosotros, que es intentar controlar todos los órganos de control del Poder Judicial, pero claro, hay gente que dice que se han pasado y entonces, pues controlan ya prácticamente todo. Y entonces, el Partido Popular se ha puesto, no le ha gustado mucho que controlen tanto el claro. Tribunal Constitucional y el resto de los temas. Y entonces, el Partido Popular, Dolors Montserrat, que era con Rajoy, ministra de Igualdad y de Sanidad, pues ahora está en el Parlamento Europeo y, bueno, pues ella es la presidenta de peticiones. Y entonces ella ha hecho un tema muy interesante. El 18 de enero hubo un debate específico sobre el Estado de Derecho en España. 18 de enero, Parlamento Europeo, debate específico sobre el Estado de Derecho en España. Entonces habían invitado al comisario de Justicia, a Didier Reynders. Entonces ahí, ese 18 de enero del 2023, muchos políticos europeos pusieron de vuelta y media al gobierno español, porque está todo controlado. Entonces, hay un vídeo de una húngara, Eniko Győri, que ella dice, tiene que salir un caso de corrupción en España para que se vea cómo el gobierno controla a los jueces. El gobierno social comunista. Eniko Győri es la antigua embajadora de Hungría en España. No Y entonces jodas. ella, claro que conoce todo este tema muy bien. Y entonces ella es la que ha dicho, oye, que tiene que ser un caso de corrupción. No sé si habéis oído del caso del Tito Berni, una cosa de estas y tal. Hombre, aquí sí le hicimos un especial al Tito Berni y a todos los diputados que no se habla de ellos, que fueron a sus reuniones en un bar. Sí, sí, aquí hemos hablado de eso, sí. Pero De bueno, verdad. no olvidemos que eso también, ellos también hacen mover el dinero, todos hacen circular la economía, ellos también forman parte de la No, economía. no, Entonces, espero que el PIB en España al menos tenga en cuenta la corrupción porque, joder, ahí podemos salir muy bien parados en los rankings internacionales, la verdad. Sí, sí. efectivamente, entonces, sí, no, se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella, y luego hay unos vídeos de Paulo Ranger, es decir, y tienes, entonces ahí también nos facilitamos el enlace. Entonces, ese enlace que os hemos facilitado es de la comparecencia del Ahora Estado os de comparto. Derecho. Estado de Derecho en España, solo en España, es bestial, es magnífico. Claro, también interviene Juan Fernando López Aguilar en representación del gobierno español y dice que en España va muy bien. Y es verdad, en España todo va muy bien, no tenemos problemas, la justicia es súper independiente. Claro, lo que es un poco triste es que Juan Fernando López Aguilar, que ahora es el presidente de la Comisión de Justicia y Libertades en el Parlamento Europeo, él ha perseguido a Polonia y Hungría, que son dos países muy malos, porque según él, que es el presidente de la Comisión de Libertades y Justicia, tienen controlados a los jueces de alguna manera, no tan fina Claro, como claro. la nuestra, pero también el gobierno dicen que tal. Entonces, Juan Fernando López Aguilar tiene a gala que ha conseguido que estos dos países, Polonia y Hungría, no reciban dinero de la Unión Europea. Entonces, esto vamos enlazando ya conceptos muy importantes. La Ojo. Unión Europea, el que, bueno, pues la custodia No, compartida y tal, sí o no, los niños tutelados. Otra cosa es que la Unión Europea es el tema de pasta. Uno me ha hablado de la Europa de los mercaderes. Bueno, pues la Europa de los mercaderes. Entonces hay que siempre trasladarlo, me decía Santiago, trasladarlo siempre a pasta. Entonces, Polonia y Hungría, como no está en principio garantizada la independencia judicial, no por mí, sino por la Comisión de Justicia y Libertades del Parlamento Europeo, pues entonces han dicho a Polonia y Hungría, oye, no hay dinero. Y entonces esta semana pasada el TJUE dictó una sentencia justamente sobre el tema de Polonia y dijo, efectivamente, hombre, Polonia no puede recibir dinero porque la Comisión Europea presentó una cuestión prejudicial ante el TJUE, oiga, si en Polonia no está garantizada la independencia judicial, no le podemos dar la pasta, ¿no? Y entonces la sentencia dice que efectivamente, si un país no garantiza la independencia judicial, no puede recibir dinero. Oye, ¿esto no suena algo aquí a España? Tú imagínate si esta señora que tú has dicho, la alemana, Mónica Hohlmeier, dice ahora a Europa, oye, mira, que en España hay mucho dinero, pero no sé dónde está, no me lo quieren decir. Bueno, ¿qué os parece si suspendemos las ayudas de Europa a España? Porque lo que se está pidiendo es que Europa deje de dar dinero a España hasta que el observatorio, hasta que la presidenta del observatorio no salga
de la comisión disciplinaria. Es decir, que hay una comisión disciplinaria tiene que haberla, porque hay jueces que son muy buenos y otros que son fantásticos. Y hay jueces un poco, pues, poco vagos. Pues a esos jueces vagos hay que tirarles de las orejas. Comisión disciplinaria, está muy bien. Pero es que esa comisión disciplinaria tiene que ser absolutamente independiente. No puede haber un caballo de Troya de ningún grupo de presión. Tú imagínate que mañana el Frente Obrero mete ahí a su representante. ¿Por qué no? Oye, o la Fundación No, no, Francisco claro. Franco. Oye, Sí, sí, da igual. mañana Ostras. metes a la Fundación. O, mira, ¿por qué no metes a la presidenta de la banca? El presidente de la banca. Entonces, mañana, si metes al presidente de la banca en la comisión disciplinaria, ya verás que todos los usuarios que nos quejamos de la banca no vamos a tener ninguna razón. Ninguno. Sí, Entonces, de claro. repente van a empezar a pasar cosas. Es que, a ver, claro, la gente. En política no hay casualidades, y menos cuando hay cargos y dinero de por medio. O sea, si algo puede pasar, está pasando. Otra cosa es que hay alguien intentando evitarlo, ¿vale? Incluso desde dentro. Yo me creo que habrá gente viendo esto horrorizada, incluso a nivel formal, de decir, hostia, esto es así, no. Mi compañero le han llamado la atención y me parece que está demasiado relacionado con esto. Habrá gente que incluso se habrá quejado, pero es algo que no se conoce y que mucha gente intenta como hacer de menos, de eso, se lo está inventando este hombre, tal. Es muy grave que haya cargos políticos capaces de sancionar a jueces. Es muy grave. Y mucha gente dice que aquí puedes motivar todo como si nada. La cantidad de sentencias que he leído yo sin motivar, que son sentencias de audiencias provinciales o de tribunales superiores de justicia, no os podéis imaginar cómo motivarán algunas sanciones. A mí me encantaría poder verlo todo desde un agujerito, la verdad. Pero bueno, te sigo dejando hablando, o sea, te dejo seguir hablando, ¿verdad, Santiago? Pero es que tu comentario es muy feo, Pau. Estás dando a entender que los jueces han hecho mal su trabajo. No, los jueces, al igual que el gobierno, intenta hacerlo mejor para la ciudadanía. Otra cosa es que tú no lo Cierto. entiendas. Me he Pero esta olvidado, me he gente olvidado. sabe. Esta tiene estudios y tiene idiomas, y entonces lo hacen lo mejor para nosotros. Entonces, entonces yo no tengo por qué demostrar un caso de corrupción, sino yo lo que estamos denunciando es que hay una cadena de mando que podría utilizar el gobierno. Es que eso es lo grave. Entonces, a mí nadie me garantiza que el gobierno no la haya utilizado. Por ejemplo, oye, ¿no te parece curioso que en las separaciones al 80% de los hombres le quitan la custodia? Es decir, cuando un matrimonio va al juicio, al 80% de los hombres no es que le den la custodia a la madre, no, se la quitan al padre. Ambos Esto es progenitores importante. van al juzgado, los dos, ¿cómo? Sí, Ahí que esto está, es los dos importante, que es lo que dices, que no es que se la den, es que se la quitan a uno. Ya la tenían se la los dos, quitan. sí. Eso es. Ahí están, los dos van al juzgado, tienen la custodia de los hijos, pero luego se la quitan a una. Normalmente el 80% se la quitan al hombre por el interés superior del menor. ¿Pero qué es el interés superior del menor? Que no se relacione con la familia paterna. Nos hemos vuelto locos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hemos asumido ya nosotros, la sociedad, muchos dogmas de fe, como que, oye, que los jueces, es que, por ejemplo, con lo que tú has dicho me ha parecido muy interesante, porque luego lo comentas con gente, magistrados, te dicen, bueno, que eso no, bueno, que la comisión disciplinaria prácticamente no sanciona. ¡Claro que no sanciona! Es que sanciona muy poco, porque la comisión disciplinaria, acción disciplinaria, justamente no te dejan nada por escrito ni nada, ninguna llamada telefónica. ¿Cómo puede Estoy ser eso? inventando una película, ¿vale, Pau? Me la estoy inventando, por ejemplo. Pero una película. Tú imagínate que alguien de la comisión disciplinaria, me lo estoy inventando, no es Sí. ningún caso real, pero bueno, alguien de la comisión le llama a un juez y le dice, oye, señor juez, que sepas que yo estoy buscando un juez para Teruel. Y entonces, claro, estaba pensando en ti. No, hombre, no me hagas esto. Oye, no, es que parece que tú tienes un caso del tema de la pandemia o del tema de Fórum Filatélico. Lo que sea, me da lo mismo, un tema de tal. Y entonces ahí lo que se llama el quid pro quo. Bueno, tú me echas una mano y yo te echo una mano. Te vamos a ayudar. Cuidado, estoy inventándome una película, Pau. No estoy diciendo Sí, que esto esto no ha ocurra. pasado. No, no ha pasado Nunca, ni no, pasará, seguramente. ni pasará. Es Pero que, bueno. bueno, es Por que eso no se claro, también, sancionan. Al juez le sancionan. Porque el juez entiende claro, muy bien, porque el juez tiene estudios y tiene idiomas. Entonces, claro, cuando alguien de la comisión disciplinaria le dice esto, dice, ahí va, me he equivocado, lo estaba haciendo yo mal. Pues claro que tiene razón el de la comisión disciplinaria. Y por eso la ya, comisión disciplinaria no sanciona, porque los jueces reaccionan muy bien y entienden es las un pez. cosas, evidentemente.
Es un peligro. He pasado antes el link para que podáis ver documentos, los documentos de los que está hablando Santiago. Santiago, ¿podrías explicar un poco qué es cada documento para que la gente, pues si le interesa, entre a verlo? Porque uno de ellos, al menos yo sé que les interesa en cuanto a poder presentar la cuestión prejudicial a ellos. Ahí está. Entonces, hay 3 documentos que son fundamentales, que es, uno de ellos es la sentencia, la condena a Polonia, ¿vale? Entonces, la condena a Polonia es, oiga, es que Polonia lo ha hecho muy mal, no está garantizada la independencia judicial, se cortan las ayudas económicas. No hay pasta. Bien. Hay la sentencia de Rumanía. Un señor que denuncia a un juez por supuesta corrupción y además dice que este juez tiene vínculos con la comisión disciplinaria. ¿Él va a tener un juicio justo en Rumanía? Pues no. El juez dice que efectivamente no, la comisión disciplinaria tiene que ser independiente e imparcial. Independiente e imparcial. Independiente que no puede formar parte ni de ningún color, ni el violeta, ni el naranja, ni el rosa. E imparcial tiene que simplemente interpretar las leyes. No puede dictar la sentencia que le apetezca. Bien. Y luego tenemos, es decir, ¿qué podemos hacer? Entonces, unas sugerencias que nos han dado es que, oye, cuando tú tengas un procedimiento judicial, adjuntar una cuestión prejudicial, pero siempre vinculándolo con la pasta, porque me decían, insistían mucho, Europa no va a intervenir en casos particulares, pero Europa tiene la obligación de intervenir si hay una amenaza a las finanzas europeas. ¿Por qué? Porque todos los países europeos que reciben ayudas de Europa firman lo que se llama la cláusula de condicionalidad. Condición. Yo, Europa, te doy pasta a España con la condición de que respetes el Estado de Derecho, de que hay una separación de poderes, de que los jueces sean absolutamente independientes e imparciales. Parece que estoy intentando proteger a los jueces, pero es que es verdad. Pau, estamos intentando que los jueces tengan una comisión disciplinaria independiente del poder judicial, del poder legislativo y ejecutivo. Estamos pidiendo, oye, que los que juzguen a los jueces, que sean jueces, que tengan estudios, que tengan idiomas, pero que sean jueces, no que sean los políticos, ¿no? Y que se garantice una independencia, que sean jueces y que se garantice efectivamente, o sea, elegidos por jueces al menos, y que tengan métodos de control para la independencia de la comisión, porque nunca se puede aspirar a que todo sea perfecto, pero se puede dar herramientas a la gente para que luchen contra cosas que parecen bastante inevitables en posiciones así de poder tan importantes. Ahí está. Entonces, por ejemplo, suponte un caso de violencia de género. Vale, me lo estoy inventando. Entonces, tú imagínate que tienes un caso de violencia de género y entonces, bueno, pues todas las pruebas pues demuestran que, bueno, pues oye, que tú no estabas en el momento de la supuesta agresión, pongamos. Pero, lógicamente, como existe la ley del sí es sí y, bueno, pues la presunción de inocencia pues se elimina con la ley de violencia de género y tal, bla, 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 bla. Entonces, tú, en ese juicio, puedes presentar una cuestión prejudicial. Y la cuestión prejudicial es, oiga, señor juez, antes de seguir con el tratamiento, con el procedimiento, perdón, dígame usted si voy a tener yo un juicio justo, que es decir, la tutela judicial efectiva, si los jueces que me van a juzgar son independientes e imparciales. Y no hay ninguna cadena de mando, ningún grupo de presión, sea feminista o no sea feminista, puede interferir en la decisión judicial. Entonces, tú haces una pregunta tonta. Le dices, oye, señor juez, ¿voy a tener un juicio justo? Entonces, lo que nos sugieren es que siempre lo vinculemos con el tema de pasta. Entonces, al juez le decimos, en España hay una cadena de mando que permite al gobierno controlar el observatorio cuyo presidente está en la comisión disciplinaria. Entonces, el gobierno tiene un caballo de Troya dentro de la comisión disciplinaria, que es el órgano que sanciona, expedienta, expulsa o da un toque de atención a los jueces o traslada a los jueces, ¿no? Entonces, claro, a las ayudas europeas, pues esto claramente es una amenaza a las finanzas europeas porque, lógicamente, el dinero de Europa es difícil que lo vayan a controlar aquí en España porque los jueces, si investigan algún tipo de posible corrupción o despilfarro de las ayudas europeas, pues puede que reciban un toque de atención. Oiga, por cierto, señor magistrado, yo voy a contarle en mi caso particular porque yo soy un daño colateral. Es decir, es que en mi procedimiento yo he aportado estas pruebas y no las han tenido en cuenta. Claro, ¿por qué? Porque el gobierno tiene ese caballo de Troya que realmente es el observatorio que hace unos informes magníficos sobre el tema de la violencia de género, sobre las falsas denuncias, pero es que tiene un sesgo muy importante que es el feminismo, la perspectiva de género. Además, Ángeles Carmona. O sea, es que lo pone, o sea, vosotros leéis el preámbulo de la ley de violencia de género y ya os cae el culo al suelo. O sea, es como que se habla de una violencia sistemática del hombre a la mujer
se trata a la mujer como si fuera una persona o sea, con discapacidad. No lo digo en plan mal, lo digo en plan de que lo hacen, o sea, en la ley se plantea como un grupo vulnerable que merece una sobreprotección y se hace en base a la doctrina del feminismo. O sea, no es que estemos inventándonos nada. Ahí es una está. ideologización de la justicia, que habrá mucha gente que dirá, bueno, pero la justicia en sí ya es muy ideológica de por sí. Bueno, sí, pero esto es más aún, ¿vale? O sea, eso es uno de los problemas y que además está basado en cosas que no son verdad. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de feminismo. Es que tú, por ejemplo, cuando hablamos de proteger a las mujeres, ¿tú de verdad crees que estas leyes, la ley de la perspectiva de género, España es un país en el que hay juzgados específicos de violencia de género, solamente para condenar a hombres? O sea, ¿tú de verdad crees, simplemente, hemos reducido los homicidios? No hemos reducido los homicidios. Entonces, algo está pasando. Segundo punto, todos los hombres tienen madre, tienen hermanas, tienen hijas, tienen primas, es decir, no sufren cuando se está condenando de forma injusta a un hombre. Lógicamente hay hombres violentos y hay mujeres violentas, pero la gran mayoría de la gente somos gente normal. Entonces, sí. Al igual que no se puede decir criminalice. Perdona, Santiago. Di. No, ahí está. Es decir, generalizar de que los hombres son maltratadores es muy peligroso. Pero bueno, lo que debemos de tener en cuenta es que en realidad... El ejemplo que quería poner era, al igual que no puedes decir que España es un país violento porque haya denuncias por que la gente se pegue en un bar, no puedes decir que España es un país machista y todos los hombres son machistas porque haya denuncias o condenas. O sea, no tiene sentido. Creo que como sociedad hemos evolucionado mucho, además. Somos un país de los mejores países para pasear por la noche siendo mujer, así resumidamente, y con herramientas judiciales y sociales. Yo creo que, vamos, plantear esto como Mad Max, como la guerra entre los hombres y mujeres, tratar a la gente como imbécil, ¿vale? Perdón. Y ya entonces, me callo. No olvidemos que... No, perdón, al contrario, participa. Entonces, lo que sí es verdad es que tenemos que, por lo menos yo empiezo a pensar un poco mal después de escucharte, me da la sensación de que nos están enfrentando los hombres y las mujeres. Pero realmente es que detrás de todo esto, el interés es que, claro, es que hay un observatorio que tiene que defender a las mujeres y está dentro de la comisión disciplinaria. Es decir, esa excusa es que al gobierno le viene muy bien. Es decir, yo la pregunta que te hago, Pau, de todas las denuncias que se han presentado contra el gobierno por el tema del COVID, la pandemia, la residencia de mayores, los informes de los expertos, el tema, ¿cuántas han prosperado? ¿Cuántas han prosperado? No lo sé. Es grave. La talidomina, todos los casos. O sea, cuando se va contra el gobierno, ¿sabes? Fórum Filatélico y Afinsa, que el gobierno se desentiende. Es decir, no, perdona. Sería para entrar mucho más en detalle, pero lo que tenemos que pensar a nivel general, esa herramienta es magnífica. Si yo fuera presidente del gobierno, claro, yo esta cadena de mando me mola, porque yo a todos mis amigos les indultaría y a todos los que me molestan pues les condenaría, claro, pero porque yo soy malo, yo no soy una buena persona como nuestros gobernantes que piensan en lo mejor para la sociedad, evidentemente. Claro. Pero claro, si a mí me dieran ese poder, pues no sé qué haría yo, ¿sabes? Entonces, siguiendo con el tema de Europa, entonces, la idea es que si tú tienes un procedimiento, una modificación de medidas, oye, yo voy a tener un juicio justo sabiendo esta cadena de mando. Entonces, señor juez, mire, ¿sabe lo que le digo? Voy a presentar una cuestión perjudicial para que usted la traslade a Europa. Y usted traslade a Europa, incluso recomendamos que hagan las preguntas. Oiga, ¿está garantizado el que yo tenga un juicio justo con jueces imparciales e independientes sabiendo que existe esta cadena de mando? Si al juez le facilitas las preguntas para que él se las traslade directamente a Luxemburgo, perfecto, se lo facilitas, ¿no? Pero claro, como es probable que el juez no lo tramite porque diga, uy, no, la que se me puede montar encima, pues para ayudar al juez, ¿por qué no tú directamente le escribes la carta al TJUE? Que es una de las cartas que tienes tú. Entonces tú al presidente, a Lennars, le dices, oye, señor presidente del TJUE, yo le envié directamente mi cuestión prejudicial porque es posible que el juez no la tramite, pero bueno, yo se la doy a usted por si acaso. Y lo importante es enviar copia a la OLAF, que es la que se encarga de los delitos fiscales, ¿vale? La Fiscalía Europea, Kudruka, a Mónica Hohlmeier, que es la alemana que está buscando, que está la pobre mujer desesperada que está buscando dónde está el dinero de España, pues la estás ayudando. ¿Dónde están los fondos? ¿Dónde están?
la estamos ayudando porque le estás diciendo a Mónica Hohlmeier, oye, es difícil que encuentres los fondos porque es que existe una estructura muy inteligente que, bueno, pues es muy difícil que los jueces instruyan. ¿Será que los jueces no instruyen porque no hay casos de corrupción? Puede ser, también puede ser cierto. Luego también enviarle copia a Enikö Győri, que es la húngara, que le preguntó, que le dijo al gobierno, bueno, le dijo en el Parlamento Europeo que tiene que salir un caso de corrupción en España para demostrar cómo el gobierno socialcomunista controla a los jueces. Bueno, pues ahí ya también se le puede dar copia. Luego el Greco. El Greco es el Grupo de Estados contra la Corrupción, que es el Consejo de Europa. No es la Unión Europea. La Unión Europea es la Unión Europea, los países europeos. El Consejo de Europa es mucho más. Son 47 países, en los cuales estaba antes Bielorrusia y Rusia, pero les han echado por razones diversas. Han tenido que Entonces, ahí está. Entonces, el Consejo de Europa es el famoso Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión de Venecia y el Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción. Entonces, nosotros hemos denunciado esta cadena de mando al Greco, que es Grupo de Estados contra la Corrupción, y nos han contestado que esa cadena de mando no garantiza la independencia judicial y lo van a investigar. Es decir, que ya se están haciendo cosas, pero, Pau, esto es muy lento. Entonces, claro, nuestra sugerencia es que, oye, si alguien considera que no tiene un juicio justo o no lo vaya a tener, en previsión de que presente una cuestión prejudicial en español ante el juzgado español, pero también envíe copia de esta cuestión prejudicial, de su escrito, con su caso, a estos organismos. ¿Por qué? Porque la OLAF tiene que intervenir, porque tú realmente no estás hablando de tu caso, sino lo que estás hablando es que es una cadena de mando que de alguna manera podría invalidar miles, no, cientos de miles de sentencias. Tú imagínate todos los procedimientos de familia, que hay un fiscal, todos los procedimientos que hay un fiscal que emite un informe, oye, podrían ser declarados nulos, porque el fiscal general del Estado está por encima del juez, forma parte de la comisión disciplinaria a través del observatorio. Eso es una burrada. Oye, entonces, de alguna manera, lo que queremos es, en el fondo estamos ayudando a los jueces. Parece de coña, pero lo que estamos intentando es que en España los jueces de verdad puedan hacer su trabajo. Se pueden equivocar, por eso tienes una segunda instancia. Pero lo que no podemos hacer es permitir que haya un grupo de presión, el que sea, me da lo mismo. Tú imagínate que mañana pones a la presidenta de la banca en la comisión disciplinaria. Oye, es verdad que la banca mueve mucho dinero, es muy importante, está ayudando a España, está bueno, todo fantástico, y que tendría derecho a estar ahí. O los musulmanes, ¿por qué? Porque claro, ya son 2,5 millones aquí. Cada hay más ya son muchos, que ya puedes estar ahí si quieres. Por ejemplo, ¿por qué no? Dios, ¿Por qué no? Entonces, claro, lo que nosotros pedimos es que esa comisión disciplinaria sea neutra, sea independiente, sea imparcial, es decir, que no haya ningún grupo de presión, que es lo que dice la Unión Europea. Que la Unión Europea insiste mucho. La comisión disciplinaria tiene que ser independiente e imparcial. Y entonces el pobre rumano que se quejaba en Bucarest de que denunciaba al juez por prevaricación y siempre la comisión disciplinaria, bueno, pues tenía un vínculo con la comisión disciplinaria, entonces al final la comisión disciplinaria siempre protegía al juez supuestamente corrupto. Al final el TJUE ha dicho, oye, mira, esto es muy feo. Entonces tú imagínate que ahora yo lo que animo es que las personas que sientan que no hayan tenido un juicio justo, que bueno, no es lo más ortodoxo, porque en España tú tienes un procedimiento, para un proceso judicial tienes que primera instancia, segunda instancia, y tal. Pero bueno, es que ahora mismo esto es la guerra de guerrillas, porque lógicamente si juegas a su juego de la casta gobernante, y me da lo mismo el color, estás en su juego, entonces te van a alargar el proceso, te van a cobrar una pasta gansa y te van a final liar y no, perdona. No está en manos Europa, de la gente. Ahí está, Europa y pasta. Y entonces estás obligando a Europa a intervenir, no por tu caso, sino por el tema de pasta, y tú, como eres un daño colateral, tendrán que decir, oye, algo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay malas personas que lo que dicen es, Santiago, si vosotros informáis de este caso en concreto al TJUE, a la OLAF, al comisario de justicia, a Didier Reinders, a la Mónica Hohlmeier, a Enikö Győri, al Greco, ¿por qué no también informáis al Consejo General del Poder Judicial? Porque, claro, lo que estás ayudando a los jueces. Entonces, claro, lo que estás diciendo al Consejo General del Poder Judicial. No, si yo ya me he pasado a Europa, es decir, yo ya no estoy aquí en España, sino yo te informo por cortesía, CGPJ, que yo ya estoy hablando de mi caso en Europa. Entonces, pues si me tratan con cariño, yo seré cariñoso. Si me tratan con falta de respeto, pues oye, vosotros mismos, ¿no? De alguna manera es que el ciudadano
recupere sus derechos. Pau, de verdad, es que como no nos defendamos, nos van a machacar uno a uno. Y si no, el de arriba. Es decir, yo creo que ya es hora de que de alguna manera nos levantemos y nos demos cuenta de que si somos muchos y nos levantamos, podemos hacer muchas cosas. El instinto gregario es lo que están fomentando los gobernantes de la lucha, el enfrentamiento, que si tal, no, perdona, me has quitado unos derechos brutales. Oye, los aforados, es decir, ahora mismo los políticos están aforados. Pues, ahora denunciar a un político es dificilísimo. Hay unas leyes magníficas que se pueden pedir responsabilidades al legislador por haber hecho leyes que te hayan perjudicado. Entonces tú imagínate si los padres separados se unen y empiezan a denunciar a los políticos que aprobaran la ley de violencia de género en el año 2004 ante el juez porque vulnera el artículo 14 de la Constitución, presunción de inocencia, porque el Tribunal Constitucional en España no te va a dar la razón, está controlado por el gobierno actual. Entonces, tú imagínate si un grupo de padres separados o de denunciados por violencia de género o de afectados por el COVID o por el tema de la talidomida, es que me da lo mismo, o de Fórum Filatérico y Afinsa, y van a Europa y le dicen, oiga, aquí no nos han tratado con igualdad, hemos tenido menos derechos y entonces, claro, porque no hace falta que demuestres el caso de corrupción de tu caso en concreto, simplemente esta cadena de mando. Entonces, no sé si el problema que tenemos con toda esta cadena de mando es que está muy bien tratada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Juan Fernando López Aguilar ha ido contra Polonia y Hungría, porque ahora es el presidente de la Comisión de Libertades y Justicia, él sabía perfectamente dónde ir a tocar, porque él participó de la cadena de mando en el año 2004 en la Comisión Disciplinaria y la... claro, así vas es un más... crack, es brillante. Si te sirve de consuelo, cuando hablas de esto con ciertas personas, te dicen que, bueno, pues esto, bueno, pues que no pasa nada, que esto no es tan grave. Pero justamente los que nos están ayudando son gente que forma parte del sistema, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que están muy preocupados porque esta cadena de mando está arruinando la vida de muchas personas, pero se está utilizando en la política. Es decir, la política, los políticos están utilizando esta cadena de mando a su favor, no a favor de la ciudadanía. He intentado, perdonar, he sido un poco irónico al principio, a lo mejor no se me entendió, pero bueno, lo que quería es que... Se te ha entendido. Pero que es que tenemos que recuperar nuestros derechos, de verdad, Pau. Y entonces la única manera es gracias a vosotros, porque, y ya termino, porque no olvides una cosa, que es que la clave de todo esto es el observatorio que está en la comisión disciplinaria. Ese observatorio, tú imagínate la potencia que tiene, que bueno, pues al poco tiempo, bueno, pues también forma parte de ese observatorio el Consejo General de la Abogacía de España. Eso me va a tocar a mí. Sí, no, pues forma parte. Y ya te iré informando. Consejo, además, tú imagínate lo importante, el Consejo General de los Procuradores de España también forma parte, y ahora han conseguido también todas las comunidades autónomas que tengan delegadas la función de justicia. Es decir, tú imagínate lo importante que es este observatorio, que han ido metiendo grupos de presión. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en Navarra, quien gobierna Navarra es el PSOE con Geroa Bai, ¿vale? En el País Vasco es el PNV. En el Cataluña es Esquerra Republicana. Comunidad Valenciana, Compromís. Todos estos partidos que, bueno, pues tienen unas posturas, bueno, pues muy propias suyas. Esas comunidades autónomas que tienen delegadas las funciones de justicia forman parte del observatorio. Es decir, a una víctima de ETA, estoy imaginando, una víctima de ETA, ¿tú crees que tendrá un juicio justo sabiendo que Geroa Bai y ahora Bildu va a participar de ese observatorio? A mí me da mucho, me da miedo, me asusta, porque realmente estos grupos, estos partidos cada vez hay más intereses metidos en ese observatorio. E insisto, ¿que hay que proteger a las mujeres? Sí, pero que ese observatorio esté en la comisión disciplinaria me parece muy peligroso. Entonces, claro, tú imagínate que ahora las víctimas de ETA digan, oye, mira, ¿qué es eso de que Bildu pueda... Bueno, que Geroa Bai, pues estamos pendientes de ver cómo se conforman las comunidades autónomas ahora con las nuevas elecciones, ¿no? Pero, oye, que Geroa Bai ha estado... Compromís ha estado en la comisión disciplinaria, ¿eh? Esquerra Republicana. Entonces,
al final te das cuenta que los que somos de la clase media, o bueno, la clase, la plebe, para decirlo de alguna manera, se están riendo de nosotros. Es decir, la casta política se está riendo de nosotros, porque claro, los políticos es que forman parte de esa comisión disciplinaria tras del observatorio. No sé si me explico. Es decir, claro que te explicas, Santiago, sí, te has explicado muy bien. Joder. esto es bestial, es admirable porque lo están haciendo muy bien. Entonces, de verdad, ahora tenemos una herramienta, cada uno de nosotros, de, bueno, pues oye, empezar a moverlo. Entonces, por ejemplo, tú imagínate que Frente Obrero, oye, este tema le puede interesar y entonces crea una agrupación de afectados, y, oye, se puede ayudar a mogollón de grupos afectados, ¿eh? Es decir, ya no solo te hablo del tema de las vacunas, el tema de la pandemia, cada uno tendrá sus posiciones y tal. Apunta a mucha clase de juicios, sí. Totalmente. Muchísimos Oye, pues, estudios. Entonces, vosotros, ahí está, ayudar y especializar. Obviamente yo lo primero que quería hacer era darte voz, Santiago, por supuesto. Y estas cosas, el tiempo dirá si al final funcionan, porque, bueno, ya sabemos que estas cosas, eso lo que has dicho tú, es una dilación indebida totalmente de resolución de estas cuestiones que a ver si al final acaban repercutiendo o no en poder impugnar sentencias ya de toda clase, porque es que ya no es una cuestión ni de feminismo, es que mañana lo puede utilizar otro partido político para hacer lo que ellos crean que es la nueva revolución cultural y tengan que convertirlo en su carta magna, ¿no? A la hora de funcionar. Y nada, Santiago, que... ¿Me haces un comentario? Te dejo un comentario, por supuesto, siempre dejo un comentario para cerrar, ¿eh? Yo solo quería decirte que para mí ha sido un placer y que creo que a mucha gente le has abierto un mundo que no conocía. Yo lo estoy conociendo por ti y creo que hace falta más gente que al menos empiece a mirar las cosas como son de verdad y no a dividir todo en base a ideologías y a partidos políticos como si fuera un partido de fútbol. ¿Cómo haces? O sea, y hacer como haces tú, que es ir a la raíz, ir a las instituciones, a los nombres, a los hechos reales para ver de verdad qué es lo que ocurre. Dale, Santiago. Un tema muy interesante, por ejemplo, me preguntaban, oye, entonces, Santiago, el tema del voto por correo, porque claro, el tema del recuento que se hace es el Ministerio del Interior, que es la Junta Electoral Central. El Ministro del Interior es Fernando Grande Marlaska, forma parte del observatorio. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Todos estos temas del voto por correo, que si ha salido mucha polémica, si el tema de correo, si pedía el DNI, no pedía el DNI, que si había que si el recuento posterior en la Junta Electoral Central, que si no permitían la entrada de gente, que si era público, pero que no se podía hacer, que se hicieron en varios días en vez de en un día completo. Bueno, había cosas que hay gente que consideraba irregulares. Claro, si tú, como ministro del Interior, tienes, no sé cómo decirlo de forma elegante, es decir, a mí me parece un poco lamentable, un poco triste que de verdad que esto no lo hagan. Es decir, que como ciudadanos tenemos que tener una garantía de que nuestro voto se esté tratando con respeto, tenemos que tener la garantía de que tengamos juicio justo, de que no se nos trate como delincuentes y directamente meterse en el calabozo o en la cárcel porque hay unos indicios de tal. Hacienda trata a los contribuyentes de forma... Hay gente que se lamenta de cómo les trata Hacienda, es decir, que ya van a por ellos cuando hay gente que parece ser que les han condenado los de Hacienda, entonces, de verdad, yo como ciudadano lo único que pido es poder defenderme del gobierno o del Estado. Si yo entiendo que ellos han actuado mal, que yo pueda defenderme del Estado o del gobierno, pero es que ahora mismo es muy complicado y gracias a vosotros que estáis dando la voz, estáis denunciando situaciones. No, es decir, yo creo que es muy importante reconocer la labor de los valientes y que, bueno, pues al principio dirán, no, estos son unos pequeños zumbaos. Sí, pero como tú bien dices, veremos dentro de unos 10 años qué pasará, porque ahora... Espero poder decir que fui el primero en traerte. Sí, perfectamente, efectivamente. Bueno, tengo que agradecer, porque ahora mismo de repente somos 150 personas más. Muchísimas gracias a Jordi Yatcher, que nos ha hecho una raid
Gracias, Jordi. Eres un referente para nosotros. No estaríamos haciendo podcast como los hacemos si no fuera por ti también, que te descubrimos conforme empezamos y toda la gente que nos está siguiendo. Acabamos de hacer un podcast que, bueno, justo la estamos acabando, pero lo resumiremos al canal de Patente de Corso en YouTube, hablando con Santiago de Por una Justicia Independiente, denunciando, bueno, pues indicios de una falta de independencia judicial aquí en España, en todo en relación a la Comisión Disciplinaria de los Jueces y en concreto al Observatorio de igualdad el Observatorio de Igualdad que se creó en 2002 y que sigue teniendo una posición importante ahí dentro. Y nada, Santiago, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a todo el chat por vernos hoy. Ha sido un placer como siempre. Ha habido un poco de guerra, pero se ha solucionado bien. Y nada, esperemos que podamos hacer más podcasts de este tipo, que a mí son los que más me gustan, la verdad. Información. Muchas gracias, Santiago. Venga, Pues chicos. muchísimas gracias a vosotros y bueno, a vuestra disposición estamos.